de lavado de activos, a propósito de los delitos de organización criminal, los delitos conspirativos, ¿no? Porque lo cierto es que nos hemos acostumbrado o tenemos un paradigma para enfocar el iter criminis siempre desde la perspectiva de un delito de comisión instantánea como es el delito de homicidio. Así ha sido, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos han enseñado que hay una fase subjetiva, hay una fase objetiva, y todo siempre vinculado al momento consumativo, ¿no? Esta suerte de refrescar memoria lo tenemos en esta primera diapositiva, fase subjetiva, que se presenta evidentemente dentro de la representación o como estado mental del sujeto, y la fase objetiva, que supone ya una mutación en el mundo objetivo. Acá tenemos que llamar la atención en algo muy importante. El iter criminis solamente puede alcanzar una explicación desde una concepción que considere a la conducta como acto voluntario. Es decir, si es que nosotros le damos un concepto solamente objetivo, como postulan las concepciones funcionalistas radicales, entonces no tendríamos que entrar a la fase subjetiva. Recuerden, ha venido un poco a dar centralidad a una suerte de imputación de un dolo normativo, es decir, no se trata de descubrir ese estado mental del sujeto al momento de la realización del hecho punible, sino de lo que se trata es más bien de que los operadores, el fiscal y luego el juez, pues imputen el dolo, ¿no? Y esa imputación del dolo, pues ciertamente es desde una perspectiva objetiva. Así que seamos claros, esta institución del iter criminis solamente puede ser considerada y comprendida desde una perspectiva de tener como base de la teoría del delito al comportamiento humano, a la conducta. Ese comportamiento humano, esa acción que realizamos todos nosotros los seres humanos, esa que se adecúa a las exigencias del artículo 2 del Código de la Constitución Política del Estado. Es decir, ¿quiénes tienen capacidad de conducta? Quienes tienen capacidad de conducta somos los seres humanos, ¿cierto? Entonces somos los seres humanos quienes nos representamos subjetivamente, pues una finalidad, ¿cierto? Deliberamos internamente y luego tomamos una decisión. Somos los seres humanos, no un perrito, no un club, no una persona jurídica. Así que el iter criminis, como ven ustedes, está pues necesariamente configurado de acuerdo a un comportamiento, a una opción, a una conducta. Los únicos que tienen capacidad de conducta son los seres humanos. Esto ya viene a poner en cuestión aquellas posturas de considerar que pues las personas jurídicas tendrían responsabilidad penal y que por tanto pues las situaciones jurídicas que generen las personas jurídicas podría ser objeto de un juicio de tipicidad, antijusticidad, culpabilidad, ¿no? Esto es pues absurdo, ¿no? Lo que pasa es que el iter criminis no está en esa idea, solamente tratemos de aplicar el iter criminis para las situaciones jurídicas que generan los colectivos o las personas jurídicas y vamos a ver que pues es algo que hagamos un esfuerzo conceptual, podría adecuarse. No, esta forma, como está presentada, definitivamente está directamente relacionada con la configuración de lo que es una conducta humana. Y acá tenemos esa fase subjetiva. En algún momento, el sujeto tiene la ideación de matar, robar, hurtar, violar, pero aparece esa ideación con esa finalidad. Pero esto puede quedarse solamente en la ideación, nada más. Y seguramente si fuera punible la ideación nada más, creo que muchos tendríamos que estar purgando pena en este momento por las ideas seguramente de carácter delictual o criminal que tendríamos, ¿no? Pero la ideación no queda solamente en esa parte subjetiva, sino que luego de la ideación, de esa determinación de finalidad para efectos de tomar una decisión, se representa subjetivamente las consecuencias que pueda generar el alcanzar esa finalidad, esa ideación.
para evaluar realización o configuración finalidad, sino la circunstancia de una zona, eventualmente concomitantemente puede aparecer consecuencias posteriores que puedes. Entonces, la ideación está ahí, pero luego viene la deliberación interna, pero todo es un proceso mental, no hay duda. Esa deliberación no lo hace pues una persona ficta como una persona jurídica, no, esa deliberación lo realiza el sujeto en ese momento. Tiene la ideación, la deliberación. Y después de esa deliberación donde el sujeto pondera los pros y los contras, toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y la decisión es un acto volitivo, claro está, es un acto volitivo que supone obviamente todo aquel aspecto cognitivo previo, ¿cierto? Esta parte de la ideación es una representación de ese resultado que pretende alcanzar. Esta deliberación es una suerte de ponderación representativa de todo lo que puede suceder si alcanzo esa finalidad. Y esta decisión es el aspecto volitivo o conativo, porque de pronto en la deliberación he ponderado que sí, puedo lograr esa finalidad y que puedo eventualmente pues, lograr esa finalidad, ese resultado sin mayor riesgo. Y por tanto tomo esa decisión, ¿no? La decisión está directamente vinculada con el aspecto volitivo. No hay forma de comprender esta fase subjetiva si no se tiene ese concepto del dolo como voluntad guiada por el conocimiento de los elementos del tipo. No hay forma. Pregúntense cómo explicarían el iter criminis aquellos partidarios del dolo normativo o el dolo cognitivo. Solamente se quedarían en la ideación y la deliberación. De tal manera que el aspecto volitivo, la voluntad o aspecto conativo de Conan, ¿cierto? Sería prescindible. Bueno, y con ello simplemente nos traeríamos abajo la concepción los conceptualistas del funcionalismo radical no han entrado a hacer una cuestión de esta fase subjetiva del iter criminis, y esto queda claro. Hay una ideación, hay una deliberación interna del sujeto y la decisión que está directamente relacionada con pues, la voluntad. Si se ha producido todo esto, ese acto volitivo es el disparador, el percutador de lo que voy a hacer externamente, ¿no? Entonces, una vez que pues he decidido, ¿cierto?, realizar ese acto y estamos indicando, este viene a ser el percutor o disparador, esto se va a traducir necesariamente en una exteriorización del comportamiento, ¿cierto? Entonces, se procesó internamente, se dio todos estos estados mentales de ideación, de liberación y decisión, y resulta que como consecuencia de ello voy a exteriorizar eso que me represente mentalmente. Y ya estamos en el mundo objetivo. Y acá es donde aparecen los problemas, porque en tanto sea solamente esta representación, pues esto no es punible, ¿no? El pensamiento no se pune. Las exteriorizaciones del pensamiento son los punibles, pero el pensamiento no se pune. Bueno, esto ya entra un poco en cuestión a propuesta de algunos delitos como el de apología, es decir, la forma como expreso lo que ideo, lo que delibero, lo que decido, ¿cierto? Mi propia concepción política, si esta es sancionada, ¿cierto? Con la idea de que simplemente la expresión apologética, no sé, de cualquier situación, pues esto puede dar lugar a sanciones. Entonces, por eso es que se cuestiona bastante el problema de la apología, porque está en este umbral, ¿cierto? En esta zona difusa, en esta zona difusa, ¿no? La apología como tal. ¿De qué manera expreso esa ideación, ese concepto? A través de la palabra, tal vez. Y si eso es connotado como apología, pues vean ustedes cómo de pronto se trae abajo que el pensamiento no se pune, no se sanciona. Sin embargo, ahí tenemos ya una zona gris que normalmente es cuestionado, lógicamente, cuando se pretende establecer una suerte de límite a la sanción al mero pensamiento. Bien, pero esto corresponde, vuelvo a reiterar, a la conducta humana, ¿no? Este estado mental corresponde a la conducta humana, no a una persona jurídica, no a un club, no a un perrito, no a un animal, no a un árbol, sino a una persona humana. Suficiente con ver la capacidad de conducta que aparece prevista en la Constitución Política del Estado para ello. Bueno, y entramos a esta fase externa o fase objetiva del iter criminis, ¿no? Esto se supone una mutación en el mundo físico, una mutación en proceso, porque de pronto decidí matar a alguna persona, entonces
Me voy al interior de un mercado y compro un cuchillo, lo hago afilar por ambos lados. Ese es un acto preparatorio. Y ese acto preparatorio por sí, el comprar un cuchillo y sacarle filo por ambos, como una suerte de verduguillo, pues es un acto preparatorio nada más. Que de pronto se puede indicar, oiga, pero ese cuchillo doblemente filoso es peligroso. Sí, es peligroso, pero no es punible. O de pronto compro folidol para envenenar, o de pronto compro una soga para ahorcar. ¿No? Son actos preparatorios. Esos actos preparatorios en sí, ¿cierto? No son punibles. Por más reprochables moralmente que sean, no son punibles. Porque estos actos preparatorios en realidad son equívocos, es decir, no son siempre significativos o orientadores de la realización del delito. ¿Para qué compré el folidor? ¿Para qué compré un cuchillo y lo saqué filo por sus dos extremos? Porque será para matar un chancho, será para, pues, matar algún animal, ¿para qué? Es decir, en tanto no existe el comienzo de ejecución y esos actos preparatorios sean así de equívocos, entonces no se pune. Eso es lo más razonable. Los actos preparatorios no se punen. Esta es la regla general. Luego vamos a ver cómo, pues, en esta suerte de demagogia punitiva, adelanta las barreras de punición hasta pretender, obviamente, avanzar a los actos preparatorios como en los delitos de conspiración. Ese es otro tema. Pero nos quedamos solamente en esta exteriorización de los actos preparatorios, ¿cierto? Y después ya viene el ámbito de lo punible, ¿no? El ámbito de lo punible. Después de los actos de preparatorios, viene el comienzo de ejecución. ¿Comienzo de ejecución de qué? Del verbo típico. Comienzo de ejecución del verbo típico. Comienzo a violar, comienzo a matar, comienzo a sustraer, pero hay un comienzo de ejecución. Este comienzo de ejecución ya está directamente vinculado con la afectación de un bien jurídico individual. Individual. La vida de Juan, la libertad sexual de María, los bienes muebles de Andrés. Sí, hay un comienzo de ejecución, ¿no? El sujeto rompió las cerraduras de mi casa y pretende ingresar, ¿cierto? Ya hay un comienzo de ejecución. Este comienzo de ejecución ya puso en peligro concreto este bien jurídico individual, de tal manera que conforme lo dispone el artículo 16 del Código Penal, será suficiente ese comienzo de ejecución para que ese comportamiento pueda ser punible. Así es que el comienzo de ejecución es la tentativa, es el homicidio en grado de tentativa, es el hurto en grado de tentativa, es la violación en grado de tentativa. Y ese comienzo de ejecución no es una circunstancia, sino es una causa de disminución de punibilidad. Hay que ser claros, ¿no? Porque algunos en error consideran que esta vendría a ser una circunstancia. No, si estoy hablando de un comienzo de ejecución de matar, de un comienzo de ejecución de violar, de un comienzo de ejecución de hurtar, es evidente que tiene que ver, obviamente, con el inicio de la acción típica. Y esto está directamente vinculado con uno de los niveles analíticos de la teoría del delito, del tipo penal. Y hay comienzo de ejecución. Pero como solamente hay comienzo de ejecución, tal vez no se consume o consuma el delito, entonces, como hay comienzo de ejecución, pues esta va a suponer una disminución de la pena, porque solamente se puso en peligro el bien jurídico. Quise matar, ¿cierto? Y acá tendríamos que entrar a hablar de la tentativa acabada o tentativa inacabada, en cualquiera de los dos casos, y se puso en peligro concreto el bien jurídico individual, la vida de Juan, la libertad sexual de María, como estamos indicando. Esto ya es punible, el comienzo de ejecución. Y ese comienzo de ejecución, vuelvo a reiterar, está vinculado, ¿cierto?, al comienzo de la realización de ese verbo típico de matar, de violar. Que de pronto se diga, oiga, pero no necesariamente con ese comienzo de ejecución, pues vamos a señalar que materialmente se habría comenzado el curso o el proceso para matar a una persona. Eso tiene que ver con los actos preparatorios. Si razonaríamos de esa manera, se estaría afectando la legalidad, porque lo que está sancionado es matar y el comienzo de ejecución, que es el acto de tentativa. Si de pronto nosotros decíamos, pero ya compró el cuchillo y sacó filo por ambos lados, como un verduguillo, ya compró la soga, no, cuidado con ello, esos son actos equívocos. Por eso que el principio de legalidad acá es bastante fuerte. O voy a punir porque se consumó el delito o porque comenzó la ejecución.
comenzó la ejecución, y acá no tenemos que hacer ninguna interpretación extensiva, una interpretación laxa, porque el artículo 16 es clarísimo cuando refiere el comienzo de ejecución del verbo típico, comienzo de ejecución del verbo típico. Entonces, acá desde esa perspectiva, el comienzo de ejecución da lugar a la puede transitar hasta la consumación, y con la consumación ya no se pone en peligro, sino se lesiona el bien jurídico, se lesiona el bien jurídico. Se entiende que desde esta perspectiva clásica, por ejemplo, de estos delitos de comisión instantánea que estamos indicando, el ámbito de lo punible quedaría acá. Pero voy adelantando, como en esta suerte de expansión de demagogia punitiva, pues estos límites, estas barreras de punición que alcanzaban solamente hasta la consumación, o estas barreras de punición que quedaban, porque que estaban establecidas claramente en el comienzo de ejecución, han sido laxadas, flexibilizadas, porque resulta que ahora, si hablamos del sicariato como un delito conspirativo, ¿hay un comienzo de ejecución? No, no lo hay. Pero resulta que quienes ofrecen los servicios de sicariato van a ser sancionados. ¿Cómo que? Como un acto preparatorio, como un delito conspirativo. Cuando hablamos de una organización criminal, ¿estamos hablando de un comienzo de ejecución? No, estamos hablando de una organización criminal para la realización de delitos de gravedad, ¿cierto? Que tenga proyección en el tiempo, con idoneidad para su realización, bueno, y todos los requisitos que se exige en un delito de organización criminal. Pero ¿hay comienzo de algún bien jurídico individual? No. Cuando hablamos del bien jurídico que se tutela en los delitos de sicariato, ¿dónde estaríamos? ¿Hay un bien jurídico individual? No. Hay una oferta en forma general del servicio de sicariato, pero ¿cuál sería el bien jurídico? Y es acá donde el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni pues, razona con bastante agudeza y dice, lo que sucede desde esa perspectiva de laxar las barreras de punición es una suerte de clonación de bienes jurídicos. Este bien jurídico individual de Juan, de María, pues es clonado y pues dispersado para hablar ya no de un bien jurídico individual, sino de un bien jurídico supraindividual. Así que si hablamos de organización criminal, de acuerdo más o menos al fin delictivo de esta organización criminal, pues hablaremos seguramente de la salud pública, hablaremos de la vida en forma general, pero lo cierto es que este adelanto de las barreras de punición tiene efectos perniciosos porque diluye también el concepto de lo que es bien jurídico. O en su caso, se cometió el delito de tráfico ilícito de drogas o de trata de personas o de robo y resulta que pues el agotamiento que viene a ser los efectos o los caudales o los activos que se logró son pues insertos en la economía y esto, cierto, anteriormente, salvo la receptación, no era punido, pero ahora con el lavado de activos se abarca también, es decir, se amplía más bien las barreras de punición hasta el agotamiento. Se percatan cómo entender estos temas de esos delitos conspirativos o, o los delitos de lavado de activos, si no es a través de esa es clarísimo, tiene que los problemas que se presentan en los delitos conspirativos. El cuadro creo que es clarísimo, una fase objetiva, esto primero nos lleva a señalar claramente que corresponde a una conducta humana, ¿sí? No hay duda. Una fase externa, el comienzo de ejecución, en esta suerte de 4 fases, actos preparatorios, comienzo de ejecución, consumación y el agotamiento, vemos cómo el comienzo de ejecución ya hay una puesta en peligro y con la consumación ya hay una lesión del bien jurídico individual. Bien, pasemos a esta segunda parte. Nuevamente estamos en el ámbito de lo punible, hemos indicado acá, solamente se va a punir el comienzo de ejecución y la consumación, hasta ahí es lo clásico, eso no está en cuestión. Los problemas van a presentarse cuando veamos, miren, esta parte. Esto que ven acá es una barrera de punición, pero no es una barrera de punición imaginada o postulada por política criminal, sino es una barrera de punición legalmente establecida, de ley y elata establecida. Es decir, si el Código Penal establece rigurosamente que es el comienzo de ejecución, ¿cierto? El ámbito de lo punible, lo punible, ¿correcto? Entonces, no hay forma de hacer una interpretación, ¿cierto?, extensiva para decir, no,
por más que el código diga que formalmente, pues, el comienzo de ejecución es lo que va a ser punible, se me ocurre, pues, que adelanto las barreras de punición, lo estoy adelantando, ¿cierto?, para punir los actos preparatorios. Así que, como yo escuché a Juan que iba a matar a su amigo, ¿cierto?, y lo vi en el mercado comprando un cuchillo y sacarle filo por las dos partes, entonces denuncio a la autoridad lo captura con el cuchillo y pues decir, bueno, señor, ya hubo este aspecto subjetivo, ya se presentó este aspecto subjetivo. Hay una ideación, hay una deliberación, hay una decisión, ya están los actos preparatorios como tal, y con ello va a ser suficiente. No, eso no es punible, no es punible. Pero, señor, es un comportamiento peligroso. Podrá dar lugar tal vez a la intervención pues, de una prevención de la realización del hecho, pero el derecho penal, perdón, el poder punitivo no está habilitado para ingerir en estos ámbitos porque evidentemente tiene un límite legal. Y ese límite legal, ¿cierto?, está en el código. Tiene que haber comienzo de ejecución. Así que los actos preparatorios como tal no son punibles, por lo menos en los delitos de comisión instantánea, por lo menos en los delitos que conocemos nosotros. Pero, ¿qué sucede en aquellos casos donde, pues, el legislador adelanta las barreras de punición? ¿Ya? Quiere ver cómo aquellos actos preparatorios para traficar, por ejemplo, drogas, para matar, por ejemplo, en el caso de sicariato, pueden ser punibles. Nos vamos a percatar que el punto de referencia que viene a ser el bien jurídico individual se diluye, desaparece, digamos en este caso, ¿no? Porque si hasta acá, si hablamos de un peligro concreto, es de un bien jurídico concreto, específico. Si hablamos de la afectación o consumación, es de la lesión de un bien jurídico, no de un peligro concreto, sino ya de la consumación, de la lesión del bien jurídico. ¿Y qué sucede cuando de pronto estamos ante actos preparatorios? Podemos hablar de un peligro concreto. ¿Qué sucede cuando una persona atropella a otra y pues la abandona? Definitivamente hay un peligro concreto para la vida de la persona. El sujeto generó la situación, causó lesiones en esa persona. Es evidente que se ha generado una suerte no una suerte, sino un peligro concreto que puede incluso determinar la muerte de ese agraviado, pero hay un peligro concreto, ¿no? La exposición ya no una persona en peligro, pero es un peligro concreto. Es el bien jurídico vida de Juan Pérez, específico, ¿no? Pero cuando hablamos de peligro abstracto, ¿cierto? Esto se corresponde obviamente con aquellos delitos, cuando adelantamos la barrera de punición, con aquellos delitos donde no hay un peligro concreto. Por ejemplo, para trabajar con algo más conocido y comprendido por nosotros, por todos nosotros, estamos hablando del delito de conducción en estado de ebriedad, ¿sí? Entonces, el sujeto conduce en estado de ebriedad, pero no está poniendo en peligro un bien jurídico concreto, no está poniendo en peligro, por ejemplo, como se trataría de el comienzo de ejecución para matar o el abandonar o exponer a una persona en peligro, sino simplemente esta persona está conduciendo en estado de ebriedad. Entonces, lo que va a resultar es que como no hay un bien jurídico concreto, el adelantar las barreras de punición para sancionar este tipo de delitos, conducción en estado de ebriedad, pues supone necesariamente la creación, Zaffaroni diría clonación, de un bien jurídico de carácter superindividual. Como ya no es la vida, como ya no es la integridad de una persona específica, individualizada, entonces vamos a crear un concepto como la seguridad vial, ¿no? Entonces, ya no hablamos de un bien jurídico individual específico, sino hablamos de un bien jurídico supraindividual. Y acá tenemos los actos preparatorios ya son sancionados, ¿no? Es un delito de peligro común, es simplemente verificar que el sujeto está conduciendo un vehículo en estado de ebriedad con determinado grado de alcoholemia y es suficiente con ello. No hay necesidad de que atropelle, lesione a una persona, sino simplemente en este plano. Es un delito de peligro abstracto, por tanto. Pero aún así, en este caso de los delitos de peligro abstracto, por lo menos hay exigencia de que pues, se genere ciertamente un riesgo abstracto, pero dentro de un determinado contexto, porque hablar de peligro abstracto no supone simplemente pues, considerar que hay una mera actividad como conducir en estado de ebriedad y que conducir en estado de ebriedad un vehículo con determinado grado de alcoholemia. ¿Qué sucede si yo tengo pues un inmueble de más de 3 hectáreas cerrado con muros e ingiero una botella de whisky o
me pongo a conducir un vehículo dentro de los muros donde no existe nadie, y vean ustedes que está realizando los elementos del tipo, ¿no? Puesto que estoy embriagado y estoy conduciendo un vehículo en esta ebriedad, pero no hay ni siquiera remotamente la posibilidad de un peligro abstracto o de seguridad vial porque estoy conduciendo dentro de las 3 hectáreas de mi terreno. Así que hay que tener mucho cuidado con de pronto considerar que el peligro abstracto se agota simplemente en la referencia a la mera actividad que describe el tipo, puesto que esto haría lógicamente pues desaparecer simplemente el concepto de bien jurídico. Oiga, si se habla de seguridad vial, que por lo menos ese comportamiento se corresponda con la afectación de la seguridad vial. Así es que no es suficiente con que esté en estado de ebriedad y dentro de su inmueble, ¿cierto?, te conduzca en estado de ebriedad. Vean ustedes cómo, aún en un delito tan simple, este delito de peligro de conducción en estado de ebriedad, supuesto de peligro abstracto, genera ese tipo de problemas. Porque si no, ya pues ya desaparecería el concepto del bien jurídico y sería suficiente la realización formal de los elementos del tipo. Así que desde una perspectiva formal que no considere en serio el bien jurídico, lo único que se tendría que decir es que ese sujeto condujo en estado de ebriedad un vehículo, condujo en estado de ebriedad un vehículo con cierto grado de alcoholemia. Y se acabó, se acabó. Con ello ya no habría problema, ¿cierto? Pero no es así, porque nuestro Código Penal pues establece para la configuración del tipo penal el principio de lesividad, lo que supone siempre el compromiso de afectar un bien jurídico para recién habilitar el despliegue del poder punitivo, ¿no? Entonces, hasta acá no hay ningún problema. Estamos viendo cómo el adelanto de las barreras de punición sí generan problemas, pero como el legislador muchas veces ha considerado, ¿cierto?, ese adelanto de las barreras de punición y para ello ha tenido que, no hablar de crear, sino recrear mejor un bien jurídico y en la propuesta de Zaffaroni, esto vendría a ser una clonación. Acá tengo un jurídico individual, VIR, no sé cualquiera, pero acá voy a crear un concepto que ciertamente afecta el principio de lesividad, porque hay una suerte de dispersión de ese concepto de bien jurídico. ¿Qué es la salud pública? ¿Qué es la seguridad vial? ¿Qué es la tranquilidad pública? Si se percatan, son conceptos un poco indeterminados, a diferencia de la vida de Juan, de la libertad sexual de María, que son puntos de referencia clarísimos como para hablar del comienzo de ejecución o la consumación. Bien, pero esto no solamente se ha presentado, señores, cuanto al adelanto a las barreras de punición, como lo estamos viendo a ver, acá, ¿sí? Para acá, sino que la proyección de las barreras de punición aún después de consumar el delito, ¿no? Y es que el legislador ha considerado las recomendaciones de la Convención de Palermo, por ejemplo, para, pues con ello, desmotivar o desincentivar la realización de delitos de suma gravedad, como la trata de personas, el tráfico de drogas, ese tipo de delitos, y bueno, refieren. Si nosotros sancionamos el agotamiento, es decir, que estos activos que se producen con motivo del tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la trata de personas, entonces asume el legislador supranacional y el legislador nacional que con ello se va a desincentivar la realización de estos hechos. Si te incauto, si hay pérdida de dominio, si se sanciona penalmente a este tipo de comportamientos, ¿cierto? Entonces, con ello se pretende desincentivar que el tráfico ilícito, la minería ilegal, la trata de personas, la corrupción pública, cualquiera de esos delitos. Entonces, vean cómo otra vez acá, antes se adelantó y ahora más bien se proyecta después de la consumación y el agotamiento el delito de lavado de activos. Delito de lavado de activos, antes les dije que era solamente la recitación. Y es por eso que acá se presenta nuevamente el problema. Y el bien jurídico, y se percatan que esto sí es problemático, porque desde el momento que hablamos del bien jurídico, bueno, hasta acá podríamos hacer referencia, por ejemplo, en el tráfico ilícito de drogas, que era la salud pública. Y acá, esta suerte de inyectar en la economía, pues, activos sucios, ¿cuál sería el bien jurídico?
¿no? Y es por eso que acá viene ya una suerte más bien de conceptualización para decir, el bien jurídico sería la administración pública. No, el bien jurídico sería la economía de ese sector. No, el bien jurídico vendría a ser también la salud pública. El bien jurídico vendría a ser pluriofensivo porque abarcaría un conjunto de conceptos. El bien jurídico sería la libre competencia, la libertad de competencia porque esos activos sucios vienen a entrar en competencia con activos limpios y obviamente hace que decaiga la economía de esas empresas que tienen, pues, cuyos activos son listos. Se percatan. Entonces, acá es donde aparece toda esa discusión, pero lo que es innegable, pues, dado la exigencia en el título preliminar del Código Penal, acá tenemos que hablar de un bien jurídico. Y el gran problema que se tiene es que ingresamos a un concepto retórico en este aspecto. Lo mismo cuando hablamos del bien jurídico, cuando se adelanta las barreras de punición, entramos también a un tema retórico, ¿no? En ambos casos, actos preparatorios, se adelantan las barreras de punición, actos de agotamiento, se proyecta las barreras de punición. En tanto, cuando hablamos del comienzo de ejecución y la consumación, hay un bien jurídico individual determinado. Sin embargo, cuando hablamos de aquellos bienes jurídicos supraindividuales, como los que se hace referencia, entonces viene a ser más una recreación retórica, ¿no? En tanto, podemos todavía exigir acá en la imputación concreta o imputación del hecho punible una proposición fáctica que esté vinculada al comienzo de ejecución, vinculada a la consumación. En cambio, cuando hablamos de los actos preparatorios o del agotamiento y se adelantan las barreras de punición, como por ejemplo en la imputación por organización criminal o en el lavado de activos, miren dónde nos estamos moviendo, ¿no? Se adelantó las barreras de punición o en su caso lo que se hizo es proyectarse las barreras de punición a ámbitos que dispersan el concepto de lo que es valioso y que evidentemente genera pues una laxitud en la imputación. Sobre todo, hagamos una evaluación de lo que pasa con el delito de organización criminal. Y nos vamos a percatar que ese adelanto de las barreras de punición, ¿cierto?, da lugar precisamente a que de pronto la policía, pues, interviene a un grupo de personas, son más de 3, de pronto, pues, señalan que su finalidad es la realización de delitos, delitos de tráfico ilícito, pero todavía no lo han realizado. Como son más de 3, el elemento personal es la estructura. Hay un elemento funcional, dicen que uno va a ser el financista, el otro va a ser el que transporta, el otro va a ser el que lo vende, pero no se ha presentado todavía ningún acto específico de tráfico. ¿Cómo de pronto presentar una proposición fáctica? ¿Nos contentaremos solamente con esos esquemas o esos organigramas que presenta la policía? Obviamente no, pero así está pasando. Es decir, cualquier pluralidad de sujetos es presentada como organización criminal e independientemente de que se haya realizado un delito, ya aparecen en los medios de comunicación y acá tenemos una organización criminal sin este núcleo que viene a ser el bien jurídico estaría afectado. Entonces, por eso es que la exigencia de una imputación concreta en tanto más se adelante las barreras de punición es fundamental. Por eso cuando se exige que en la estructura de la organización, perdón, que la imputación de la organización criminal desarrolle proporciones fácticas por cada elemento, es justamente para tratar de contener esa abierta discrecionalidad que se presenta en aquellos supuestos donde se laxa las barreras de punición, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, en los otros delitos conspirativos, lo mismo, ¿cierto? Para darle contenido, por lo menos un mínimo contenido a estos bienes jurídicos. Luego tenemos acá nuevamente el tema, ¿cierto? Ya está graficado como tal, adelantar las barreras de punición, ¿cierto? O la prohibición de las barreras de punición, como tal. Y acá, vean, adelantar o proyectar, como hemos indicado, las barreras de punición y los problemas que se presentan. Ahora, yo les digo, ahora haciendo una síntesis de esta primera parte de la exposición. Estamos haciendo una presentación meramente clasificatoria, conceptual del Liter Grims, ¿no? Estamos tomando posición. Una primera posición es señalar que esta categoría de Liter Grims, que explica el camino del delito, es compatible siempre y cuando consideremos que el objeto de valoración a través de
de la teoría del delito, no cabe duda, es una conducta humana. Por eso es que hablamos de una fase subjetiva. Por eso hablamos de una fase subjetiva. Está haciendo conclusiones respecto a esta primera parte. Es la conducta humana. Si no hay conducta humana, seguramente los partidarios del objetivismo funcional se quedarán solamente en un intercrímenes que aparece acá a través de los actos preparatorios. En la desaparición, básicamente, de la ideación. En la desaparición de la deliberación y de la desaparición de la decisión. O aquellos que son partidarios de un dolo cognitivo. Desaparece el aspecto volitivo y nos quedamos solamente con la representación. O aquellos que dicen, bueno, esto del derecho penal es puramente objetivo, así es que nos quedamos en esta parte en esta parte exteriorizada, a partir de la cual podemos hacer interpretaciones. Esta figura clásica del intercrímenes, como ven ustedes, es altamente útil. Creo que en esta pequeña primera parte he tratado de mostrarlo, ¿cierto? Para ver cómo bajo esta estructura podemos resolver un conjunto de problemas a propósito de la demagogia punitiva en cuanto a adelantar las barreras de punición o en cuanto a proyectar las barreras de punición, ¿no? Clarísimo. El punto de referencia es el bien jurídico individual. Un derecho penal liberal lo es porque está considerando los bienes jurídicos de carácter individual como aquellos que pueden ser afectados, ¿correcto? Luego tenemos acá las barreras de punición, lo que hemos señalado con énfasis, que las barreras de punición no se adelantan por cualquier criterio de política criminal que se le ocurra al juez, sino está en la ley. Es la ley que señala cuándo se adelantan las barreras de punición. Es la ley que señala este límite. Dice, las barreras de punición están acá porque el artículo 16 del Código Penal dice comienzo de ejecución. ¿Listo? Luego, vamos viendo cómo va surgiendo la necesidad de algún concepto de bien jurídico supraindividual, dado que, pues, si vamos a adelantar las barreras de punición, estaremos hablando ya de los delitos de peligro abstracto para diferenciarlos de los delitos de peligro concreto. Bien, doctores, vamos a tener un descanso de 5 minutos y regresamos para hacer una revisión rápida de esto e ingresar al tema de los concursos. Salvo que haya una pregunta en este momento, dispuesto. Si no, después de los 5 minutos. Son 8:55. A las 21 horas estamos nuevamente retomando, señores. Gracias. Ya, doctor, está bien. Gracias. Bien, estimados participantes, tenemos un break de 5 minutos. También hacerles la cordial invitación en estos breves minutos que tenemos, a fin de que se queden hasta finalizar la clase, porque vamos a sortear un libro, que es la colección de litigación en audiencias previas, audiencia de tutela de derechos, del doctor Jefferson Moreno Nieves, para lo cual se les sugiere, estimados participantes, que que reasignen su nombre con el cual se vienen conectando en nuestra plataforma Zoom para considerarlos en el sorteo, por favor, porque no puedo identificarlos porque están algunos con otros nombres. Ya para que nuestra plataforma automáticamente se les pueda registrar, por favor. Estimados participantes, nuevamente reiterarles que puedan reasignar con el nombre que están conectados para considerarles en el sorteo al finalizar la clase. En este momento estamos en un break, como dijo nuestro ponente, de 5 minutos. Ya, y al finalizar a las 10 de la noche iniciaremos con el sorteo del libro que ya mencioné. Doctores, doctoras, reasígnenlo por favor con el nombre que vienen conectándose ahí, para una opción para cambiar nombre ahí, por favor, para que nuestra plataforma automáticamente pueda identificarlos, por favor. Por ejemplo, algunos se vienen conectando, por ejemplo, como Galaxy AO3. Pues no podemos identificar su nombre, pero hay una opción para cambiar. En los 3 puntitos pueden cambiar, donde dice cambiar nombre.
Pueden asignar el nombre para considerarlos para el sorteo, por favor. Bien, estimados participantes, esperamos unos minutos. Ya nuestro ponente va a reingresar a nuestra plataforma. Y vamos a continuar con la clase. Tenemos hasta las 10 de la noche, estimados participantes. También se les hace la invitación que al finalizar la clase pueden hacer sus preguntas a nuestro ponente de las dudas que tenga respecto al tema que está tocando en este momento. Lo pueden hacer en su defecto a través del chat o también pueden levantar el icono de la mano y se les va a habilitar o activar su micrófono. Si hay alguna pregunta o si fuera posible a través de el mensaje, el chat, no hay ningún problema. Presto a resolver alguna pregunta con relación al tema del intercrimis. Bien. Solamente algunas conclusiones respecto a esta primera parte. Solo una concepción epistémica que considere a la acción o a la conducta como objeto de valoración a través de la teoría del delito puede ser un uso adecuado y no renunciar a esta categoría del intercrimis. Por una razón elemental. La faz subjetiva corresponde a una faz psicológica, al estado mental del sujeto. Esa faz subjetiva, como dijimos al inicio, solo puede presentarse en los supuestos de un comportamiento humano. No digo que es difícil hablar de un intercrimis cuando hablamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No, no es difícil, es imposible. Imposible. Porque esa faz subjetiva, en la forma de ideación, deliberación y decisión, nunca se va a presentar. Porque las decisiones de un ente colectivo, una persona jurídica, corresponden a decisiones de orden normativo que tienen su órgano deliberante, que se supone son
los accionistas de una determinada empresa, pero que escapa al concepto que estamos señalando. Esa es una primera conclusión. Y eso está respaldado por la Constitución Política del Estado. La segunda conclusión es que también desde la perspectiva de la fase subjetiva, esta solamente puede ser comprendida para quienes no desintegramos el dolo en un aspecto cognitivo solamente, sino para aquellos que comprendemos al dolo en sus dos aspectos, un aspecto cognitivo y un aspecto conativo, o mejor, un aspecto de representación o de conocimiento y un aspecto volitivo. La ideación y la deliberación se circunscriben al aspecto de la representación, en tanto que la decisión es el aspecto volitivo del dolo. Así que no hay posibilidad de explicar la fase subjetiva desde una concepción puramente normativista del dolo cognitivo. Los esquemas son así de claros. Tercera conclusión. La fase objetiva del iter criminis permite aclarar problemas complejos como cuando se adelanta las barreras de punición o se proyecta las barreras de punición más allá del agotamiento, más allá de la consumación, esto es, abarcando el agotamiento. Clásicamente, y con lo clásico no quiero decir ya algo superado, desde una concepción liberal, el poder punitivo se habilita en tanto y en cuanto se afecte bienes jurídicos que corresponden a los individuos, a las personas de carne y hueso, a los seres humanos. ¿Cierto? La vida, la libertad de diferentes maneras, el honor, el patrimonio, ¿cierto? Son bienes jurídicos de carácter individual. Y el poder punitivo, pues, está habilitado en tanto y en cuanto con el comienzo de ejecución, para afectar ese bien jurídico, ¿cierto?, se ponga en peligro. Es el caso de la tentativa, ¿no? Comienzo de ejecución es la tentativa, y esto tiene su límite o su base normativa en el artículo 16 del Código Penal. Lo clásico es que vaya a consumarse el delito con la lesión del bien jurídico, ¿no? Por ejemplo, quien mate a otro supone obviamente la afectación del bien jurídico, vida. Quien cause lesiones a otro supone la afectación del bien jurídico, integridad o indemnidad, ¿no? Entonces, con la consumación se lesiona el bien jurídico. Con el comienzo de ejecución se pone en peligro concreto. O hay algunos casos donde el legislador no exige la consumación, sino simplemente la puesta en peligro concreto, como por ejemplo el delito de la exposición y abandono de persona en peligro. No requiere consumación, sino solamente la puesta en peligro concreto. Pero es un peligro concreto porque está vinculado directamente con el bien jurídico individual. Hasta acá, esto es un refresco de los conceptos que tradicionalmente trabajamos y no hay mayor problema. Pero los problemas se presentan, como habíamos señalado, ahora un poco más despacio, cuando el legislador adelanta las barreras de punición tratando de punir los actos preparatorios. Acá, los actos preparatorios no son punibles. El comprar un cuchillo y afilarlo por los dos lados no es punible, es un acto preparatorio. Por más que diga que con este cuchillo voy a dar muerte a fulano y tal, ¿no? Es un acto preparatorio, nada más, ¿cierto? Pero cuando el legislador adelanta las barreras de punición, ¿cierto?, no necesariamente esto va a tener una eficacia en la persecución del delito, sino que generalmente el adelanto de las barreras de punición obedece a una función simbólica del derecho, que no necesariamente es eficaz, sino es efectista. Desde el momento que se va a punir a las personas que ofrecen su servicio de sicariato, desde el momento que se va a punir a las personas que han formado una organización criminal sin que hayan realizado un delito. Es decir, los meros actos preparatorios, ¿sí?, de la posibilidad de afectar
un bien jurídico, pero ya no de carácter individual, sino de carácter superindividual. Y acá lo tenemos. En tanto estemos dentro de, tengamos como punto de referencia un bien jurídico individual, sí podemos hablar de un peligro concreto, comienzo de ejecución, o de una lesión del bien jurídico, de este bien jurídico, con la consumación. La tentativa debería ser comprendida en este plano, pero muchas veces el legislador simplemente describe el peligro concreto como la exposición y abandono de persona en peligro. ¿Bien? Pero cuando supera esta barrera de punición, entonces entramos a la sanción de los actos preparatorios. Pero como todo delito requiere de un bien jurídico, este bien jurídico o antes individual ahora es clonado, no en otro bien jurídico, sino en varios bienes jurídicos, una suerte de clonación, de mitosis, varios bienes jurídicos, la vida del colectivo, la salud pública, ¿no? Entonces, ya vemos acá cómo hay una suerte de dispersión del bien jurídico y con ello, obviamente, la exacerbación en la persecución la persecución del delito. Pero no solamente, como hemos visto, está el tema en adelantar las barreras de punición, sino también en cómo se proyectan las barreras de punición cuando después de la consumación se pretende sancionar comportamientos como el lavado de activos, ¿no? El lavado de activos que supone transferir, que supone convertir, que supone ocultar, que supone poseer, ¿qué? Los activos que se habían producido con la trata de personas, con el tráfico ilícito de drogas, con minería ilegal, cualquiera de ellos. Entonces, esos activos, al pretender ser transferidos, al pretender ser ocultados, al pretender ser convertidos, entonces son también sancionados. Pero el mismo problema que se presenta cuando se adelanta las barreras de punición, es decir, en tratar de ver cuál es el bien jurídico, también se presenta en este plano, ¿no? Porque si no se afecta un bien jurídico, la mera realización de los elementos del tipo no hace posible una persecución penal. ¿Bien? ¿Ven? El problema se presenta acá. ¿Cuál es el bien jurídico? En los actos preparatorios. Acá se clonan los bienes jurídicos y acá también. En ambos casos hay una suerte de clonación del bien jurídico, porque el punto de referencia siempre viene a ser el bien jurídico, individual, el bien jurídico que corresponde a un sujeto. Solamente desde esa perspectiva razonemos. Un derecho penal liberal, para que se precie de ser un derecho penal liberal constitucional, no puede exceder las barreras de punición que están vinculadas a un bien jurídico individual. Cuando adelanta las barreras de punición, estos actos preparatorios equívocos, ¿cierto?, dan lugar a que se recurra más bien a la retórica de la afectación de bienes jurídicos superindividuales para punir. Y con ello, obviamente, el expansionismo del poder punitivo. Lo mismo sucede con el agotamiento, porque se entiende que con la realización del delito ya se afectó el bien jurídico. Entonces, el agotamiento, cuando se pretenda incorporar esos activos en el sistema financiero, entonces se pretende reprimir. ¿Cuál es la finalidad? Puede ser muy loable, es decir, desincentivar la realización de los delitos, pero cuando hablamos del bien jurídico, ¿cuál es ese bien jurídico? ¿Cuál es ese bien jurídico? ¿En realidad se está afectando el bien jurídico? ¿O el concepto de bien jurídico viene a ser ahora más de uso retórico, conceptual, antes de hablar de una verdadera afectación del bien jurídico, ¿no? Entonces, el adelanto, la proyección de los bienes jurídicos generan estos escenarios. Y acá agotamos entonces este problema, adelantar o proyectar la barrera de punición, y nos ha servido, como han visto ustedes, para una perspectiva operativa, ¿no? Esta perspectiva operativa de comprensión del intercrimes sí nos permite superar un conjunto de problemas. Si hay preguntas hasta acá, estoy dispuesto para conversar. Si no, pasamos al siguiente tema. El intercriminis, para acabar las ideas, solamente puede ser comprendido en tanto tengamos los conceptos básicos de la teoría del delito. El intercriminis no es algo desgajado de la teoría del delito, es parte de la teoría del delito. Si es que no
conectamos los conceptos de la teoría del delito con el iter criminis, entonces pues vamos a hablar de conceptos compartimentalizados que no nos va a servir para la operatividad, ¿no? Lo mismo pasa con los concursos, ¿no? Vamos de una vez a este tema del... vamos a ver, pasar primero a los concursos. A ver, este es un problema harto recurrente y tiene que ver precisamente con con las calificaciones, dobles calificaciones que realiza muchas veces el Ministerio Público. Y el punto de referencia otra vez viene a ser el bien jurídico. Por eso es que los funcionalistas radicales tratan, seguramente por su opción idealista, de desaparecer el concepto del bien jurídico y considerar que el bien jurídico es la norma. Nuestro Código Penal diferencia claramente norma de bien jurídico. El bien jurídico no es la norma. Por eso es que ellos, cuando hablan del bien jurídico, equiparan esto a la lesión de la norma. No, el bien jurídico es algo distinto. La norma es la prohibición. El bien jurídico es aquello valioso, ¿cierto?, que va a ser afectado con motivo de la transgresión de la norma. Siempre es importante, por lo menos, tener una idea clara de lo que es el bien jurídico en todo caso. Lo reitera, lo replica, lo difunde el maestro Zaffaroni, ¿cierto? Pero a veces no se comprende que el bien jurídico no es un concepto retórico que simplemente quiere connotar cierta valiosidad de algunos intereses, no. Es algo tangible. No voy a cansar, puedo resultar incluso hasta agobiante con los ejemplos que reitero. Tengo este celular y es el objeto material. En tanto este objeto material esté dentro de mi disponibilidad, no hay ningún problema. Pero si un sujeto viene, me coge por el cuello y se lleva el celular, ya no tengo la disponibilidad de esta cosa. ¿Cuál es el bien jurídico? ¿La cosa, el objeto material? No. El bien jurídico es esa relación de disponibilidad que tenía con esta cosa. Desde el momento que se afectó el bien jurídico, ¿cierto?, ya no puedo disponer la cosa, entonces se quebró esa posibilidad de que yo pueda disponer del bien jurídico. En los delitos de violación de libertad sexual, lo mismo, porque resulta que la mujer tiene la libertad de disponer de su cuerpo, de su soma, negativa o positivamente. Si la mujer no quiere tener trato sexual con una persona, entonces está teniendo una libertad para negarse a dar disponibilidad del uso sexual de su cuerpo, de la libertad que tiene como tal. Desde el momento que un sujeto venga y utilice una grave amenaza o violencia, o se da un contexto donde no pueda disponer de su libertad, entonces se afecta el bien jurídico, libertad sexual. Por eso es que cuando hablamos de la afectación del bien jurídico, esto debe quedar claro para los efectos de pronto de no considerar siempre que la afectación del bien jurídico, ¿cierto?, cuando se consuma, puede dar lugar a que de pronto hablemos de la afectación de un bien jurídico supraindividual y un bien jurídico individual. Esto a propósito de lo que anteriormente estuvimos trabajando. A ver, ¿a qué me refiero con algunos ejemplos bastante claros? Un sujeto ingiere bebidas alcohólicas que excede el límite previsto para el artículo, para que se configure el delito de conducción en estado de ebriedad, ¿sí? Pero resulta que con motivo justamente de esa infracción, de ese deber objetivo de cuidado, pues atropella a una persona. Conduce el vehículo en estado de ebriedad y atropella a una persona. Si nosotros trabajaríamos desde la perspectiva del bien jurídico, seguridad vial, y por otro lado el bien jurídico, integridad, o en todo caso vida, vean ustedes cómo un solo comportamiento estaría siendo desvalorado dos veces. Porque por un lado, el tipo penal de homicidio culposo, artículo 111, describe ese comportamiento de manera específica como disvalioso. Es parte integrante del tipo penal. Pero a alguien se le ocurrió decir, no, esta persona tiene que ser punida tanto por haber afectado el bien jurídico de conducción que está inmerso o que está encerrado en
en el delito de conducción a estabilidad y el bien jurídico e integridad. Y postularía tal vez un concurso ideal. Algunos incluso con cierto despropósito postularían un concurso ideal. No, ahí no tenemos ningún tipo de concurso. Es un concurso aparente, hay apariencia de concurso, pero no hay concurso. Porque desde el momento que ese peligro abstracto que supone el conducir un vehículo en estado de ebriedad se ha concretado en la efectiva lesión de un bien jurídico individual, es evidente que está consumiendo, ¿cierto?, ese acto previo, ese acto de peligro abstracto. Pero cuando no se considera ello, que lo disvalioso de la afectación del bien jurídico ya está consumiendo lo disvalioso del peligro abstracto, se llega a esta suerte de postular, ¿no? En todo caso hay un concurso ideal, porque con el comportamiento de conducción y estabilidad, por un lado afectó a la seguridad pública y por otro lado a la integridad. Son posturas, en realidad, muy, muy punitivas y con una comprensión meramente conceptual de la dinámica de los concursos. La ya consumió lo disvalioso de ese peligro abstracto que suponía conducir en estabilidad. Y por otro lado, ese mismo hecho de conducir en estabilidad ya está siendo, con ese elemento del tipo, ya se está calificando homicidio culposo. Ahora, si me vuelves a calificar esto para decir que con esto se afectó el bien jurídico de seguridad vial, estás, ¿cierto?, afectando o estás calificando dos veces el mismo factor. Dos veces el mismo factor. Y no se puede desvalorar dos veces el mismo factor. ¿Cuál? El conducir en estabilidad. Pero no se hacen problemas, sino simplemente dicen no hay concursidad, lo cual es un absurdo, ¿no? Lo mismo sucede a propósito del delito de agresiones, 122, aun cuando ya la jurisprudencia reciente también ha venido a colocar las cosas en su lugar, ¿no? Cuando de pronto, pues, se considera que el 122-B, en caso de que concurra la circunstancia agravante de desobedecer un mandato judicial, pues hace de que algunos consideraban que tenía que entrar en concurso con el delito de resistencia a la autoridad. Oiga, pero si esa circunstancia agravante está siendo disvalioso y agravando la punibilidad del artículo 122-B, ¿cómo así puedo considerar el mismo factor ahora para calificar un delito de resistencia a la autoridad? No, lo que pasa es que la circunstancia agravante del 122 está ya considerando como tal ese hecho. Y no puede utilizar ese mismo factor para ahora calificarlo también como delito de resistencia a la autoridad o desobediencia a la autoridad. Pero sin embargo, hemos visto cómo no se hacen problemas con calificar o utilizar el mismo factor para realizar dos desvaloraciones. Bien, clásicamente, cuando se habla de los concursos para resolver estos, se habla del principio de especialidad, del principio de subsidiariedad, del principio de consunción y del principio de alternatividad, ¿no? Un poco esto está vinculado con los principios generales, los principios de la teoría general del derecho, ¿no? La ley especial deroga la ley general, por ejemplo, hace referencia, ¿no? Pero evaluemos cada uno de estos temas para ver hasta qué punto estos pueden ser suficientes para resolver los problemas del concurso, si nos alcanza el tiempo. El tipo especial contiene todas las características del tipo general y por lo tanto por lo menos una más, vale decir, el tipo especial es el general. Por ejemplo, en el caso del delito de hurto y robo, simplemente desde la legalidad, ¿podríamos afirmar que se trata de un concurso de delito de robo con hurto? No, pues el robo contiene un elemento más, ¿cierto? Un elemento más que es la violencia o la grave amenaza, y con ello no hay duda que pues no se puede hacer concursar el hurto con el robo, solamente para hacer referencia de manera general, ¿no? Principio de subsidiariedad. Determinados tipos legales solo deben ser aplicados cuando no es aplicable otro vinculado por lo general con una pena mayor. El tipo subsidiario ya no es tenido en cuenta cuando se aplique el tipo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con algunas figuras como el de falsedad genérica. Tenemos la falsedad ideológica, tenemos la falsedad material, pero puede presentarse con comportamientos que son comportamientos mentirosos, falsos, y pues que no se adecúan a ninguna de los supuestos del artículo de falsedad material o de falsedad ideológica. En su caso, tenemos que acudir
subsidiariamente a este dispositivo de falsedad genérica, pero para no dar lugar a una respuesta punitiva, pues sin límites, se ha colocado un resultado. Tiene que causar un resultado concreto. Algunos dicen que ese perjuicio es una condición objetiva de punibilidad, pero pues estamos los que también sostenemos que no, es un elemento del tipo. Por tanto, el resultado perjuicio es un elemento que aparece previsto en el artículo 438, ¿no? En ese caso, como ven ustedes, este delito viene a ser subsidiario. Lo mismo pasa a propósito del delito de enriquecimiento ilícito. No tenemos, se tiene el delito, se procesó por delito de peculado, enriquecimiento ilícito, no se logró probar el peculado, o se procesó por un delito de cohecho, colusión, pero lo que pasa es que ese sujeto, funcionario público, en el periodo del ejercicio de su función, de pronto te vino pues con una fortuna inexplicable sin contexto. Figura subsidio. Vamos rápidamente al principio de consunción, ¿no? En la consunción, un tipo legal más amplio excluye al otro. Es que refiere que, por consideraciones valorativas, una ley, la conformante, que ya tiene en sí misma el disvalor delictivo contra la consumida. Ya habíamos puesto el ejemplo del delito, por ejemplo, de homicidio culposo, ¿cierto? Con el delito de lesiones. Y este principio de alternatividad, cuando los dos tipos contienen características contradictorias. Esto se encuentra con se encuentra más en el tema de cuando los hechos, por ejemplo, en el caso de la apropiación ilícita con el peculado, ¿cierto? Por apropiación, pues hay esa suerte de ver que ambos aparentemente estarían regulando el mismo comportamiento. Pero, sin embargo, en ese supuesto lo que se tiene que es aplicar aquella que esté directamente relacionada con la afectación del bien jurídico. Bien, esto solamente algunos alcances generales respecto a este tema. Quiero partir ahora sí a los aspectos problemáticos. Un momentito. Y lo fundamental para los efectos de la construcción de la imputación, ¿no? Si tenemos, en este caso, una conducta de homicidio, mató el día lunes, una conducta de robo, robó el día martes, una conducta de hurto, hurtó el día miércoles. Como vemos, son conductas o actos que se individualizan en un contexto temporal y cronológico, en un contexto cronológico y espacial distinto. Este es un supuesto de concurso real. No existe entre estos una suerte de sucesión de hechos vinculados a una finalidad criminal, sino son comportamientos independientes, pero realizados por una sola persona. Lo único que tienen en común es que es una sola persona quien realiza el hecho, ¿no? Entonces, es un supuesto. Una conducta, ¿cierto? Es la causa pretende, y por tanto, cuando se formule la pretensión penal, lo que vamos a tener no es solamente una hipótesis de homicidio, por este principio acumulativo, lo que se tiene que hacer es sumar las consecuencias punitivas o sumar las penas para los efectos de que pues, se imponga la pena máxima, sin que exceda obviamente los 35 años. En este cuadro vemos una sola pretensión, un delito, se aplica una sola pena. Pero en el concurso real tenemos la conducta 1, que da lugar a una pretensión, tenemos la conducta 2, que da lugar a una pretensión, tenemos la conducta 3, que da lugar a otra pretensión. 3 pretensiones. Así que en la formalización de la investigación preparatoria o en la acusación, se deben postular necesariamente esas 3 hipótesis, ¿no? Bien, acá, por ejemplo, vemos un supuesto de una conducta, y esto ya es diferente, pasamos al concurso ideal, esto es el concurso real, donde acá tenemos una sola conducta, pero una sola conducta que realiza el tipo de lesiones y realiza el tipo de homicidio. Disparo, causa la muerte de una persona, pero también causa lesiones a quien le estaba acompañando. Pero es una sola conducta, solamente que admite 2 calificaciones. ¿Por qué? Porque ha afectado a 2 bienes jurídicos claramente diferenciados. Por un lado la vida y por otro lado la integridad, ¿no?
Entonces, este comportamiento típico es antijurídico y es culpable como tal. Pero todo el problema del concurso ideal se presenta en este plano, viendo la afectación de dos bienes jurídicos distintos. Se distingue claramente del concurso real, donde son comportamientos diferentes. Por eso es que llamaba la atención algunas posturas que consideraban que en el delito de agresiones 122B hacían un concurso real con el delito de desobediencia a la autoridad, lo cual era un absurdo, realmente un absurdo, era una falta de comprensión de las categorías elementales de la teoría del delito, ¿no? Los que se aproximaban, pero no por ello era correcto, eran quienes decían, no, se trata más bien de la afectación de dos bienes jurídicos. Por un lado, ¿cierto? La función pública, por la desobediencia a la autoridad y por otro lado la integridad, ¿no? También era una postura errada. Se trató, y felizmente ahora con una posición clara de la Corte Suprema, de un concurso ideal, perdón, aparente. Luego, acá tenemos algo muy importante para connotar lo que es una conducta, porque a veces, por el paradigma que tenemos en la formación con delitos de comisión instantánea, consideramos que una conducta es una acción, pero que ten cuidado con ello, porque no equiparemos a la acción con un movimiento. Por ejemplo, si una persona va a violar sexualmente a otra, entonces no es que, como el delito de homicidio, simplemente percuta o dispara, no. Lo que sucede es que va a realizar un conjunto de movimientos. Movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, seguramente un movimiento empleando violencia, seguramente otro movimiento despojando las prendas, seguramente otro movimiento penetrando a la víctima. Son varios movimientos. Entonces, ese conjunto de movimientos va a ser una conducta. ¿Pero por qué va a ser una conducta? Porque hay un factor final. ¿Para qué realizó violencia? ¿Para qué la despojó de las prendas? Es evidente que era para penetrar, acceder carnalmente. Entonces, el factor final es un tema siempre importante para considerar y no llegar a esas posturas de considerar que no es una conducta porque hay una sucesión de actos voluntarios. No, el factor final es importante y también el factor normativo. El factor normativo, que está obviamente considerado en el dispositivo del artículo 170. A esa confusión. Pero cuando estamos frente al concurso aparente, se presenta cuando una parece, como el caso de conducción en estado de ebriedad con el homicidio culposo. Parece que se adecuaría, pero en realidad la adecuación es disforzada porque no se está afectando el bien jurídico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el concurso ideal? En el concurso aparente de leyes hay unidad de ley, en tanto que en el concurso ideal hay pluralidad de leyes. Así, en el concurso aparente se produce el fenómeno que una ley excluye a la otra, mientras que en el concurso ideal se aplica la pena del delito más grave. En el concurso aparente, a ver, si estamos ante un supuesto regreso a la conducción de estabilidad con el homicidio culposo, es evidente que se tiene que aplicar la que corresponde al homicidio culposo, pero no por esta cuestión de opción que no aparece regulada en nuestro código. Ojo con esto, cuidado con este tema, porque a diferencia de otras legislaciones como la española, nuestro Código Penal no regula el concurso aparente, sino que el concurso aparente es una institución de necesario conocimiento para poderlo diferenciar, para poder, ¿cierto?, con ello, determinar cuándo realmente estamos ante un concurso ideal y cuándo estamos ante un concurso real. Pero no, por la falta de regulación, no hace que de pronto, pues todo aquello que nosotros consideremos que puede ser subsumido en dos tipos, pues lo consideremos concurso ideal. No, sino que acá existen los problemas que habíamos señalado anteriormente. En los casos, por ejemplo, de peligro abstracto, pues si esto se consumó con la lesión del bien jurídico y es disvalioso ya por la afectación del bien jurídico, consume el disvalor del peligro abstracto, ¿no? Los principios que resuelven, acá nuevamente estamos, son el principio de especialidad, subsidiariedad y el principio de subducción. Más claro. Principio de especialidad, ya lo habíamos indicado, la ley especial deroga la general. La especialidad se presenta en razón de un encerramiento conceptual que un tipo hace al otro y que presupone una relación de subordinación conceptual entre los tipos. Así el supuesto en un tipo está clarísimo, ¿cierto? Bien, ya lo habíamos dicho. Robo, hurto, principio de especialidad. El robo abarca el hurto.
Creo que el gráfico está clarísimo. Tenemos acá rápidamente el principio de consunción, ¿no? Acá tenemos estafa, pero resulta que con ello se estaría también configurando la apropiación ilícita. Te entregué una suma de dinero, pero pues utilizando Ardid, te dicen ingresar una falsa representación, luego no me quieres devolver. Es obvio que me apropié con ello y queda en el agotamiento, pero eso no supone en absoluto, ¿cierto?, que se tenga que procesar por estafa y apropiación ilícita. Estafa porque, pues, se desplazó el patrimonio con el engaño, y la apropiación ilícita porque no me quieres devolver. No, la conducta es de estafa y el agotamiento está, ¿cierto?, por consunción integrando la conducta de la estafa. Es el agotamiento. Luego tenemos el principio de subsidiariedad. Se presenta cuando hay una progresión en la conducta típica. La etapa más avanzada mantiene interferida la tipicidad de las etapas anteriores. Es el fenómeno de la interferencia por progresión, que se produce cuando la tentativa queda interferida por la consumación punible. Caso típico es el supuesto en que la punibilidad de la tentativa de un delito determinado queda interferida por progresión ante la consumación del delito. Sería absurdo, ¿cierto?, que se comience a robar, ejercer los actos de violencia y se diga, esto es robo en grave tentativa. Y como se causó lesiones, también lesiones. Y luego, robo consumado, lo que sería un absurdo, porque entendamos que esa interferencia por progresión va a quedar realizada o configurada con la consumación, ¿no? Entonces, tenemos estos tres principios, ¿cierto?, que hemos indicado. El de alternatividad, más no lo hemos tocado porque no está tampoco, no hay esa regulación como tal, y con estos señores vemos justamente este problema. No quería entrar a otros problemas, creo que es un poquito más de más sutileza, la que plantea Ulrich Klug, que utiliza otra perspectiva para dar una comprensión lógica a lo que estamos trabajando, pero desde esa perspectiva tan elemental como hemos señalado, creo que está claramente, por lo menos propuesto estas ideas. Preguntas, doctores. Seguramente por ser día de semana, todos están ya descansando para ir mañana a trabajar. Si hay preguntas, atento a las preguntas. Disculpe, doctor, tenemos una pregunta en el chat. ¿Le puedo leer, por favor, doctor? Sí. Ya, la doctora Rosa María Herrera pregunta, ¿el delito de violación sexual de menor de edad que se produce año tras año es delito continuado o concurso real? Año tras año, si estamos hablando de una cronología que se produce este año y se produce el otro año, no, se trata de un concurso real. La continuidad tiene que ver con un contexto temporal más estrecho. Por ejemplo, si se tiene a la menor en casa hoy día, tiene trato sexual hoy día, a medianoche, mañana, pasado mañana, eso es el delito continuado, pero no un trato sexual que se produzca ahora y después de un año, ¿no? Estamos ante un concurso real, no sería un delito continuado. Bien, doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Adira Cuevas Solórzano. Pregunta, doctor Celis, buenas noches. Hablar del iter criminis respecto a disparos al aire por personal policial, ¿en qué fase estaría comprendida? Claro, es un acto preparatorio, ¿no? El legislador lo que ha hecho es adelantar las barreras de punición para colocarlas en ese plano. Si uno de esos disparos afectaría la vida o integridad de alguna persona, entonces responde ya por lesiones, pero ya no respondería por peligro común, ¿no? La idea es tener esta dinámica de ver siempre el momento consumativo como que absorbe todo el disvalor del comportamiento de disparar al aire. Pero es un acto preparatorio que el legislador, ¿cierto? Es un acto antes del comienzo de ejecución que el legislador lo ha calificado como tal, ¿no? Disparar al aire, conducción a estabilidad, son lo que se califican como delitos de peligro abstracto. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. El doctor Juan Pablo Mendoza pregunta, doctor, ¿es cierto que los actos preparatorios no son punibles, pero estos actos preparatorios sí son importantes para efectos de acusación? A ver, los actos preparatorios pueden o no ser punibles, porque si yo tengo un acto preparatorio de acuerdo, por ejemplo, con la finalidad de matar a una persona, va a depender si hago afilar ese cuchillo por ambos lados en un mercado. Es un acto preparatorio,
pero no es punible. Pero si compro un arma y no tengo licencia, ese acto preparatorio de meramente comprar el arma sin licencia es punible. Es decir, no es tan exacto afirmar de que los actos preparatorios no son punibles, porque en algunos casos la posesión, por ejemplo, ilegal de esa arma va a dar lugar a que, pues, antes de que del comienzo de la ejecución sea sancionado por esa posesión. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Harry Aguilar Terrones. Pregunta, doctor Celis comentó sobre el artículo 122b. ¿Cuál es la diferencia con la desobediencia? Un ejemplo, concurso real. No, no hay concurso, ni ideal ni real, es un concurso aparente, es lo que señalamos, ¿no? Porque esa circunstancia agravante prevista en el artículo 122 da lugar a que precisamente la pluriofensividad de ese comportamiento al desacatar, al desobedecer el mandato judicial, ¿cierto?, hace que sea más disvaliosa y haya mayor contenido injusto y se califica como tal. Si ese mismo factor de la desobediencia de esa medida impuesta es calificada ahora como delito de resistencia, lo que estamos haciendo es haciendo un juicio de desvalor respecto al mismo factor. Pues es que la Corte Suprema es clarísima al respecto, ¿no? Se presenta un supuesto de concurso aparente. Es decir, no hay concurso ideal ni concurso real y solamente califica delito de lesiones 122-B con ese agravante. Bien, doctora. Son todas las preguntas que teníamos en el chat. Creo que ha quedado claro para nuestros participantes, puesto que ya no vemos más preguntas, doctora. Buenas noches y hasta otra oportunidad y a descansar temprano. Buenas noches. Bien, doctor, agradecerle por su ponencia, doctor. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos, que estamos programando un diplomado en la cual también está participando, doctor. Lo esperamos contar en nuestro diplomado con su participación, doctor. Agradecerle nuevamente por su excelente disertación. Para nosotros es un honor contar con un excelente maestro como usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tenga una bonita noche. Gracias.